Hola, el tema de hoy que vamos a tocar se llama premisa, diezmo, ofrendas. Es un tema importante y quiero empezar leyendo unos versículos, quiero empezar leyendo algunas citas para que nosotros tengamos claridad en el tema, para que nosotros podamos ver de dónde viene, si todavía aplica o no aplica, qué es lo que tenemos que hacer o de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, empecemos con la primera cita. Este está en Éxodo capítulo 23, versículo 19, Reina Valera 60. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Segundo versículo. Génesis 14:20, traducción lenguaje actual. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. De inmediato Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Ahí nosotros podemos ver primero primicias, segundo diezmos, y en Génesis capítulo 4, versículo 3, traducción lenguaje actual. Pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de frutos que cultivaba. Entonces, aquí nosotros podemos ver las tres menciones. Si lo viéramos como de cuál fue primero, pues la primera que aparece y vemos en Génesis es ofrenda. De hecho, el día de hoy nosotros, si dijéramos es válido, es obligatorio, tenemos que hacerlo a fuerzas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, nosotros nos daríamos cuenta de que ninguno de estos es obligatorio. No es una ley que nosotros demos diezmo, ofrenda o primicias. No es algo obligatorio en nuestros tiempos. Está mencionado en el Antiguo Testamento, hay algunas menciones en el Nuevo Testamento, pero lo primero que quiero dejar claro es que no es obligatorio. Esto no es algo que sea fuerzas, tampoco es algo que sea un trueque. ¿Qué son y para qué lo hago? ¿Por qué el día de hoy todavía nosotros seguimos hablando de diezmos, ofrendas, y primicias en la iglesia? ¿Por qué aún se sigue recogiendo el diezmo? ¿Por qué aún se sigue haciendo? Bueno, en algunos casos, pues es el sustento del pastor, es el sustento de la iglesia, es para pagar luz, renta, agua, recursos que se necesitan. Pero bíblicamente que estemos obligados nosotros a hacerlo, no estamos obligados a hacerlo. Por eso en casa nosotros no obligamos a nadie a sembrar, a diezmar, que es un tema muy interesante y ahorita vamos a tocar algunos puntos. ¿Por qué aún el día de hoy podríamos decir que sigue vigente? Y entender cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque de hecho el hecho de hacerlo sin entenderlo es lo que no está generando bendición en nuestra vida. Que el solo demos por dar, que confundamos lo que es ofrendas, diezmos, primicias y limosnas. Son cosas completamente diferentes. Son cosas que no es lo mismo. Mucha gente dice, bueno, ya di el diezmo, ya no tengo que dar ofrenda. Ya di el diezmo, ya no tengo que dar primicia. Y realmente la palabra de Dios lo menciona como tres cosas completamente separadas. De hecho, la palabra limosna como tal, pues no está en la palabra para darle a Dios. No es algo que Dios dijo, denme limosna. De hecho, la limosna se les daba a los de la calle, a los mendigos, a los pobres, pero no a Dios. Entonces, es un punto que podamos ver. Entonces, discúlpame si en algún momento el video se ve algo trabado o ahí, estamos teniendo un poquito de fallas con eso, pero lo vamos a seguir arreglando. Lo más importante es que el audio se escuche bien y que la información sea la adecuada. Entonces, vamos a lo que sigue. ¿Cuál sería el siguiente? Cuando nosotros hablamos de diezmos, ofrendas, hemos escuchado un versículo que utilizan todas las iglesias. Gálatas 6, versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también
cosechará. Y hemos escuchado lugares donde agarran y dicen, si siembras monedas vas a cosechar monedas, si siembras billetes vas a cosechar billetes. Y no se trata de lo que siembras, no se trata de que, por eso vas a sembrar puros billetes para recibir billetes. No es un trueque, no es como una fórmula en la cual yo obligo a Dios a que me bendiga, yo obligo a Dios a que me dé, porque yo di esto. Entonces, desde ahí es incorrecto. Si vemos el mismo versículo en traducción lenguaje actual, dice, no crean que ustedes pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Y cuando nosotros vemos este versículo, nos vamos a dar cuenta que el versículo habla acerca de todo lo que hacemos en general, no solo acerca del dinero, no solo acerca de los recursos. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de entender que el ofrendar a Dios, diezmar a Dios, no es un trueque, no es un negocio, no es una fórmula secreta para que Dios me dé recursos, me dé dinero, no. O sea, yo debo entender por qué lo hago y para qué lo hago. Entonces, hoy no voy a hacer muy extenso este video, va a ser un video corto de enseñanza, pero quiero darte algunos versículos de por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Y si tú lo vas entendiendo, esto va a traer bendición a tu vida porque lo harás conforme a lo que la palabra dice. Entonces, empecemos con el primero. Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. El mismo, vamos a verlo traducción lenguaje actual, dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Algo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios, siempre lo hemos mencionado. Normalmente hay los versículos que traen un requerimiento, algo que tengamos que hacer, pero por hacer eso vamos a traer una consecuencia, vamos a tener un fruto de lo que estamos haciendo. Toda acción le conlleva una reacción. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que cuando el escritor, en este caso Salomón, nos da este consejo y nos dice, ¿sabes qué? Dale a Dios de todo lo que tengas, de todo lo que ganes, y eso va a provocar que nunca te faltará comida ni bebida. O sea, es esto que si tú actúas de esta manera, pues es lo que va a suceder por inercia. 2 más 2 es igual a 4. Es una ley, es algo que va a suceder. No se trata de una fórmula, no se trata de un trueque, no es que si le doy a Dios más, si le sirvo a Dios más, Dios me va a dar más. No es eso, sino realmente Dios en su corazón ya es Dios y por ser Dios quiere bendecirnos y quiere darnos. Dios quiere que tú estés bien, Dios quiere bendecir tu casa. Entonces cuando tú haces el darle a Dios de tus diezmos, de tus ofrendas, de tus primicias, vemos la primera parte que habla este versículo. Dice, honra a Jehová. El hacerlo para Jehová es una honra. Cuando nosotros lo vemos ahí, estamos viendo que es una honra. Y cuando lo vemos en la traducción lenguaje actual, dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando nosotros le desmamos o le ofrendamos a Dios o le damos primicias, le estamos demostrando a Dios que Él es lo más importante en nuestra vida. Es darle una posición y un lugar que le corresponde sobre los recursos, sobre nuestra vida, sobre todo lo que hacemos. Le estamos honrando a Dios. Entonces, le estamos dando el primer lugar en nuestras vidas. Y cuando tú le das el primer lugar a alguien, pues de antemano eso va a traer un actuar de esa persona hacia ti diferente, ¿no? Quiero que entendamos esto. No se trata de reglas ni fórmulas, pero son acciones que van a tener una reacción. Por ejemplo, imagínate que a ti te obligaran a regalarle una flor a tu esposa cada viernes, cada jueves. No es una regla, es una obligación. Entonces, esa flor que a lo mejor tú le das va a ser un detalle, pero realmente no va a tener el valor que merece porque es una obligación. Es algo que te obligaron, te impusieron, no porque tú quisieras hacerlo. Porque si hay algo que vamos a ver más adelante es que la misma palabra dice que a ciertas cosas, sobre ciertas cosas, no hay ley. La ley vino para que el hombre entrara en línea, en orden,
a consecuencia de su pecado, a consecuencia de su naturaleza pecaminosa, por lo cual se estableció para los judíos como una ley el diezmo y las ofrendas. ¿Por qué? Porque de su corazón tal vez no nacía por el hecho de la maldad, pero cuando hay un corazón agradecido, un corazón dadivoso, no necesitan obligarlo a hacer las cosas. Una persona, un esposo que ama a su esposa, no lo tienen que obligar a darle una flor. De hecho, él le va a dar flores y no le va a dar una, le va a dar muchas, porque va a ser una demostración de su amor, de su gratitud, de lo importante que es esa persona para él. Entonces, cuando nosotros le damos a Dios, realmente es una forma de honrarle, de demostrarle lo importante que es para nosotros. Y cuando hay un corazón agradecido, la ley nos va a quedar corta. De hecho, cuando nosotros hacemos las cosas con amor, con pasión, vamos a pasar la ley. Por eso la ley no está sobre esas situaciones. ¿Por qué? Porque tu amor te va a llevar a ser generoso. El 10% no va a ser suficiente, tú vas a querer dar más para Dios. Lo vemos en el caso de Pablo, dice, todo lo que tenía ahora lo tengo por poco, lo tengo por basura, ya no significa nada para mí, ya no es tan importante, por eso daré de mí, de lo mío para Dios, me gastaré a mí mismo para Dios, porque su corazón fue transformado. Entonces, yo sé que este tema para algunas personas es complicado porque dicen, ay, es que me están pidiendo dinero, es que no se trata del dinero, se trata de la acción, de lo que significa. Por eso la primera parte con la que empecé la enseñanza es, no es obligatorio, no es obligatorio, no es una ley, si tú no lo das ya estás pecando, no, es una forma en la cual tú puedes dar esa honra a Dios, esa gratitud y de antemano Dios va a reaccionar porque Dios es un Dios justo y un Dios que no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Entonces, si Él ve que tú le demuestras que Él es lo más importante, que tú le amas, que tú estás agradecido con Él, que Él está arriba del dinero, que Él es más importante que los recursos materiales, pues Él va a reaccionar a tu favor, por lo cual cada una de estas citas trae como ese mensaje en el cual si tú haces esto va a suceder esto. Volvámoslo a leer en la traducción lenguaje actual, ¿no? Vamos a leerlo una vez más y fíjate cómo dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y todo lo que y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Quieres que en tu mesa siempre haya bendición y eso? Dale, dale de lo que tienes, no nada más de lo que tienes, dale de lo que ganes. Así lo dice la palabra. Y cuando nosotros le damos a Dios, debemos darle con un corazón alegre. Lo hemos leído muchas veces, escuchado muchas veces. Dios ama al dador alegre. Por eso es algo que dice Dios ama. No dice Dios se agrada. No dice Dios le gusta. No dice Dios ama a quien le da a Él. ¿Por qué? Porque es una forma de honrarle, de demostrarle que Dios es lo más importante. Entonces, leyéndolo en la versión Reina Valera, vemos que dice las primicias de lo primero, de lo que tengas, de lo que ganes, de lo que produzcas. Entonces, el diezmo, la ofrenda y las primicias es una manera de honra. ¿Hay diferencia entre ellas? Sí. El diezmo, cuando lo vemos, la primera parte que aparece, la primera vez que aparece es con la historia de Abraham, que te mencionaba el versículo al principio. Abraham va a la batalla, regresa victorioso de ella, se encuentra al rey Melquisedec o rey de Salem y ahí el rey le dice, Dios te ha dado la victoria, te ha bendecido. Y Abraham decide darle de todo lo que tiene al rey, representante de Dios. O sea, dice, a través de ti yo bendigo a Dios, entonces yo te voy a dar el 10% de todo lo que tengo. Es la primera vez que aparece el diezmo. Después de ahí se estipula, lo vemos en Malaquías como una orden que de hecho Dios dice, me han robado porque no cumplen con sus diezmos ofrendas. La ofrenda no es algo que tenga que ser una cantidad. El diezmo es el 10% de lo que ganas. Si tienes un negocio, de lo que ganas, no de toda tu venta, sino de tu venta debes de sacar lo que invertiste y de lo que ganaste es dar el diezmo. Si tienes un trabajo, pues de lo que ganas literalmente tienes que dar un diezmo. Si tienes un sueldo, porque esa es tu ganancia neta. Entonces, de lo que ganes, tú tienes que darle el diezmo de eso. La ofrenda no es algo que sea una cantidad limitada, es algo que nace en tu corazón. Tú le puedes dar una ofrenda grande, una ofrenda pequeña, una ofrenda de diferente forma a Dios, pero debe ser algo que nazca en tu corazón y que sea algo que des con gusto y con agrado. Porque de hecho más adelante vamos a ver la diferencia de la ofrenda de Caín y Abel, que hubo una gran diferencia
pero más que nada tuvo que ver mucho con la actitud, más que con los recursos, más que con las cosas materiales. Tuvo que ver con la actitud con la que fue entregada. Y las primicias es lo primero, de hecho es una fiesta, la fiesta de las primicias, que ellos cuando sembraban, del primer fruto que recibían de su cosecha, del primer fruto que recibían de su cosecha, ellos se le entregaban a Dios. El primer fruto que salía, se lo entregaban a Dios, pero no cualquier fruto, el mejor. Y después de ahí, cuando terminaba la temporada de cosecha, de todo lo que habían ganado, ahí daban aparte el diezmo. Y luego, si pasado el tiempo se necesitaba algo para el templo, llevaban ofrendas. Entonces, hay ofrendas de expiación, hay diferentes tipos de ofrendas que menciona la palabra de Dios. Pero la ofrenda era algo que daban de corazón, ¿no? De hecho, nosotros podemos ver un momento en el que Salomón sacrifica muchos animales, si no me equivoco, 1000 bueyes, creo. Sacrifica a 1000 animales para ofrendar a Dios. O sea, no el 10% de lo que tenía, él dio mucho, mucho más, hasta más de lo que en ese momento tenía. Entonces, sí hay mucha diferencia entre ambas y a veces no la entendemos nosotros. Creemos que con solo dar una ya cumplimos, pero no se trata de cumplir, se trata de lo que significa. Bueno, sigamos. Ahora vamos a Ezequiel capítulo 44, versículo 28, traducción lenguaje actual, 30, dice: los sacerdotes no tendrán propiedades en Israel, yo seré su única posesión y herencia. Ellos podrán comer de las ofrendas de cereales y de los animales que los israelitas me presenten. Todo lo que los israelitas aparten para mí será para ellos. Y también será para ellos los mejores primeros frutos de las cosechas y lo mejor de todas las ofrendas. El pueblo deberá darles también de lo mejor, de la mejor masa para su pan. Si lo hacen, yo bendeciré sus hogares. Y ahí nos damos cuenta que nosotros podemos ser parte de la bendición. Cuando Dios le dice esto al pueblo, que están haciendo el reparto de tierra, están haciendo la repartición de lo que Dios está dando a su pueblo, le empieza a dar a cada tribu, pero a los levitas, a los sacerdotes que iban a ministrar el templo, dice, a ellos no les den territorio. A ellos no les van a dar nada. Ahí los que trabajen en mi templo, los que estén en mi templo, de lo que traigan, de los diezmos, las ofrendas, de las primicias, de ahí ellos van a tomar, porque ellos trabajan para mí. Entonces, de ahí van a recibir su pago, su alimento, de ahí. Entonces, porque su heredad seré yo, dice la palabra, ¿no? Y es de ahí donde sacamos que los siervos deben de vivir de la obra. De ahí sacamos que pastores, ministros, a todos aquellos que trabajen en la iglesia, que no sea como voluntarios, sino que no sea, por ejemplo, vamos a ponerlo así, que no sea como algo ajeno, sino literalmente sea su trabajo, tiempo completo y todo eso, necesitan vivir de la iglesia. La palabra de Dios lo dice y le dice al pueblo, tráigalo, que no falte alimento en mi casa, porque es para ellos, y aquellos que lo hagan, yo los voy a bendecir. Entonces, Dios nos une y nos forma y nos hace parte de la bendición. Dios nos hace parte de que nosotros bendigamos. De hecho, híjole, no sé si lo puse, si no en la próxima enseñanza te lo voy a poner, pero hay un versículo donde dice que es mayor, aquí está, Hebreos, aquí está, dice Hebreos capítulo 7, versículo 7, sin lugar a dudas el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe bendición. Y eso es algo que mucha gente no entiende, que cree que solo se trata de recibir. En la traducción lenguaje actual dice, y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Muchos dicen, ay, es que el pastor, es que la iglesia. ¿Por qué me atrevo a hablar de este tema así? Porque yo tengo mi trabajo aparte, la iglesia lo sabe, no vivo de la iglesia, de hecho todo lo que entra a la iglesia lo hemos estado ocupando para la iglesia, para los recursos de la renta. Yo me mantengo aparte, entonces, literalmente. Entonces, aquí nosotros vemos esta parte, es mayor aquel que bendice que aquel que recibe la bendición. Y esta es una palabra que a mí me impactó. Yo quiero ser parte de los que bendicen. Yo quiero ser parte de los que bendicen a otros. ¿Por qué? Porque delante de Dios y delante de Dios son mayores. Entonces, cuando Dios invita al pueblo de Israel a hacer esto por su casa, por su pueblo, nos está invitando a ser bendecidos. Y eso es una parte que no lo entiende la gente. Cree que cuando le da a Dios
le está perdiendo, le está quitando, no le va a alcanzar, cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario. Si tú bendices a otros, si tú bendices en la casa de Jehová, no te va a faltar nada, no te va a faltar comida ni bebida y te voy a bendecir. Entonces Dios cumple sus promesas. Entonces lo hace, Dios nos permite bendecir, ofrendar y diezmar para ser parte de la bendición, parte de los que son bendecidos. Vamos a ver eh, este siguiente versículo que nos habla de esto, ¿no? Entonces ahí podemos ver nosotros cómo Dios nos hace parte de la bendición. Vemos Malaquías capítulo 3 del 8 al 12. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y podemos notar que son dos cosas separadas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y Dios dice, traedme todos los diezmos a la Tobí y haya alimento en mi casa. Aquí volvemos a notar, son dos cosas diferentes, diezmos y alimentos o ofrendas. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Mismos versículos, traducción lenguaje actual. Yo les respondo, no es fácil que alguien me robe, sin embargo ustedes me han robado. Todavía se atreven a preguntarme, ¿y qué te hemos robado? Pues escuchadme bien, me han robado porque han dejado de darme el diezmo y las ofrendas. Todos ustedes como nación me han robado, por eso yo los maldigo a todos ustedes también como nación. Tráiganme a mi templo sus diezmos y échelos en el cofre de las ofrendas, así no les faltará alimento. Pónganme a prueba con esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Además, alejaré de sus campos las plagas de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos. Tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Es increíble ver cómo Dios a través de estos versículos nos habla de los diezmos y las ofrendas, pero casi siempre cuando le damos algo a Dios, siempre nos va a dar más, siempre, o sea, Él está diciendo, a pesar de que dice, me han robado, o sea, es algo que a Dios le pertenece, es algo que le toca a Dios de ley, o sea, no tendría por qué darnos algo porque le corresponde a Él, es una acción de gratitud que deberíamos dar siempre, pero Él a pesar de eso dice, pruébenme. Yo lo he dicho, uno de los pocos versículos donde yo veo a Dios hablándole al pueblo diciéndolo, pruébenme, es en esta área. Y a muchos de nosotros nos da miedo probar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una mala mentalidad, porque pensamos que todo se trata de dinero y de cosas materiales. No, Dios quiere prosperarte y quiere bendecirte. No te va a faltar alimento, no te va a faltar nada y te va a prosperar. No, no dice ahí, prosperado significa que te compraré una chamarra Gucci o prosperado te voy a dar la... No, prosperado es que tú estés bien, que estés satisfecho, que estés pleno, que puedas encontrar lo que Dios tiene para ti por medio de ser feliz. Y sí, también tienen que ver las cosas materiales. No estoy hablando de, no te va a dar nada material. No, si Dios te va a bendecir también con cosas materiales, Dios te va a traer bendición. ¿Estamos? Pero aquí nosotros vemos cómo Dios habla del punto de cuando no le daba su pueblo a él, le decía, me han robado. O sea, hay un convenio, un acuerdo entre nosotros en el que ustedes van a traer ofrendas, van a traer diezmos. Y eso habla de que yo soy su Dios. ¿Por qué? Porque en todas las culturas, en la vieja, en la antigua Europa, en varias culturas antiguas, una forma de demostrar una relación entre alguien era el aportar, el dar algo, un convenio, un acuerdo, las ofrendas, sacrificios, lo que había, era su forma de demostrar que había una adoración, que había una relación con el Dios de esa cultura o con la persona. Por ejemplo, los feudales, en el tiempo feudal, la gente agarraba y de sus cosechas le tenía que dar al feudal porque le pertenecían a él. Hoy en día
lo podemos ver en el matrimonio, ¿no? Hay una cooperación en la cual el esposo tiene que aportar a la esposa y le tiene porque hay un convenio, un acuerdo, una pertenencia en la cual somos parte de una relación. Entonces, diezmo y ofrenda a veces también simboliza es señal de relación. Por eso hay pastores, me ha tocado estar en algunas redes, escuchar a unos pastores que dicen, bueno, es que yo soy parte de esta red, y cuando le preguntas a la autoridad de esa red, al pastor de la red o al apóstol de esa red, oye, como, no, pues dice, pero aquí nunca ha llegado un diezmo, una ofrenda, o sea, no hay nada, no hay una relación, no hay una honra, no hay. Entonces, es algo que debe de nacer en el corazón de nosotros, no es algo que se te imponga. ¿Por qué? Porque a través de eso tú estableces relación, estableces honra, eres parte de una bendición. Lo podemos ver ahí en la palabra, ¿no? Entonces, es parte de no pecar, es parte de no robarle a Dios. Eso también es muy importante porque estamos robándole a Dios, le estamos pecando al no darle a Dios lo que le corresponde. ¿Sale? Eh, Volvemos a leer el versículo que leíamos hace un momento, el de Hebreos 7, dice, y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Y aquí hay una lógica bien tremenda, no sé si tú la has entendido o la has pensado, pero Dios siempre va a estar encima de nosotros. ¿Qué significa esto? El mayor bendecidor, el mayor dador, siempre va a ser Dios, porque Él está primero que nosotros, arriba de nosotros, siempre nos va a dar más, porque Él estableció en su palabra que es primero el que bendice que el que recibe la bendición. Entonces nunca le vamos a ganar a Dios en tratar de bendecir, pero sí entendamos que el ofrendar, el diezmar, nos posiciona, nos da una posición diferente, porque con eso estamos demostrando que nosotros estamos siendo bendecidos y bendecimos a otros, y no significa que los hagamos menos, pero sí nos da una posición diferente. Entonces, eso es parte de lo que debemos que ir aprendiendo. ¿Vale? Entonces, quiero leerte unos versículos más. El siguiente es Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice, por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Nuestras ofrendas hablan de nosotros. Tu ofrenda habla delante de Dios. Lo que tú ofrendas, si tú lo haces con enojo, con ira, con miseria, tú lo haces con desprecio, eso es lo que Dios está recibiendo de ti. Dios necesita tu dinero, Dios no necesita tu dinero. Dios es el primer bendecidor, pero Él quiere ver tu actitud y tu relación, porque es una forma de honrar, una forma de tener relación, lo hemos estado diciendo, y una forma en la cual Dios te bendice. ¿Estamos? Vemos el mismo versículo, pero traducción viviente. Dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. ¡Qué fuerte! Una ofrenda, un diezmo, una primicia va a hablar delante de Dios por ti, y no nada más delante de Dios, delante de la gente, y eso trasciende el diezmo, y eso, trasciende el tiempo. Por ejemplo, la ofrenda de la mujer que derrama perfume a los pies de Dios y que le lava los pies. Le dice Dios, Jesús le dice a la mujer, esta historia va a ser conocida por la ofrenda que tú pusiste hoy en mis pies. Porque de hecho hasta Judas se enoja y dice, ese dinero lo hubieran dado a los pobres. Pero no entendieron lo que estaba haciendo esta mujer. No entendieron que su ofrenda iba a hablar por ella. Y no nada más en ese momento y en ese tiempo y delante de Dios, sino hasta el día de hoy, y ese ejemplo para nosotros. La misma palabra lo estamos viendo. Abel, su ofrenda, ¿qué fue lo que influenció? Que su fe lo llevó a actuar. Cuando tú das una ofrenda con fe, das una buena ofrenda. ¿Por qué? Porque eso habla también de la estima
que tú tienes a la persona a la que se la vas a dar. Ejemplo, cuando tú eres invitado, por ejemplo, ahora que pasaron en el trabajo los intercambios, eh, les tocan a diferentes compañeros de trabajo, ¿no? Pero hay de aquel que le toca el jefe. ¿Por qué? Pues porque muchos dicen, no, es que te tienes que lucir, ese es el jefe. A él le tienes que dar un buen regalo, que se vea que te esmeraste, porque qué tal si eso trae agrado, no sé, algo así, ¿no? Entonces encuentra su favor, ¿no? Porque es el jefe, no, al jefe no le puedes regalar cualquier cosa. A diferencia de si entra un compañero nuevo ahí, bueno, le doy cualquier cosa, ni lo conozco, quién sabe si dura en el trabajo, pero el jefe tiene otra estima, entonces buscar la manera de darle algo que también hable de ti. En los intercambios lo podemos poner ese ejemplo, cuando tú ves que alguien le da un buen regalo a alguien, le dice, uy, me hubiera tocado ese a mí, porque ese sabe dar buenos regalos, ese no es tacaño, ese no es codo. Y aquí vemos cómo la palabra de Dios habla de Abel como un hombre que justo. Tú solo sabes si estás dando la ofrenda correcta, el diezmo correcto, si estás dando más de lo que tienes, porque no se trata de la cantidad, sino se trata de cómo lo estás haciendo. Las primicias es la preparación. Nosotros aquí en casa, la primicia es un dinero que vamos juntando o que decimos, sabes que tal semana o tal tiempo se lo quiero dar todo a Dios. Va a ser como mi forma de decirle, Señor, tú eres lo primero, en ti confío, en ti está mi confianza. Esa es mi primicia, o sea, yo la preparé. Cuando nosotros preparamos algo para Dios y Dios lo ve, eso trae bendición para nuestras vidas. ¿Cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Caín y Abel? Aunque si nosotros vemos, dice que a Caín fue el primero que le nació darle la ofrenda a Dios, o sea, nació en el corazón de Caín, y léelo, pero al final cuenta la ofrenda que fue más agradable fue la de Abel, porque Caín le dio a Dios, quería cumplir, quería agradar a Dios, quería darle, pero no le dio lo mejor y no le dio con fe, que fue la diferencia. Que Abel le dio con fe, le dio lo mejor y lo hizo justo, lo hizo con un corazón justo, agradable a Dios, porque de hecho Caín se molesta cuando ve que Dios prefiere la ofrenda de Abel. En vez de molestarse, y ese es un gran punto, no me quiero meter en este tema, pero es un gran punto, porque cuando uno sabe que no hizo lo correcto, no te molestas, te sientes mal, te sientes indigno, y ¿sabes qué quieres hacer? Dar algo mejor. La diferencia es que Caín no quiso dar algo mejor, se enojó con su hermano a tal punto de que lo mató, porque su ofrenda no fue dada con fe y con justicia. Entonces, ¿cómo estás dando tu ofrenda? Tú sabes tus finanzas. De hecho, le doy gracias a Dios. He escuchado otras iglesias que piden cuenta, reporte. No, aquí en esta casa no pedimos nada. Tú sabes qué le das a Dios. Tú sabes qué no le das a Dios. Tú sabes cómo se lo das. Si tú le quieres dar diezmo, ofrenda y primicia, si tú quieres solo darle diezmo, si tú quieres darle ofrendas, si tú dices yo no tengo para dar, pues si eso es tu fe, tu condición, tú decidirás. Pero yo aquí veo cómo una ofrenda habla por ti delante de Dios. Vemos, eh, eh, vemos en Hebreos, ¿no? 11, pero si seguimos nosotros viendo ahora el mismo versículo, pero en la traducción lenguaje actual, dice, Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Entonces, algo que yo puedo ver también aquí, que aparte de que nuestras ofrendas hablan de nosotros delante de Dios, también demuestran que tanto confiamos en Dios. Confiamos que Él es nuestro proveedor, que Él nos va a dar recursos, que tanto confiamos en Él. Porque es una forma de medir. Porque mucha gente dice, no, es que no le doy de Dios porque no me va a alcanzar. Entonces yo veo mi ofrenda y mi diezmo como una pérdida. Yo veo mi ofrenda y mi diezmo como algo que se va a desaparecer, algo que no va a dar fruto. Entonces, si vuelvo a lo primero que decíamos, todo lo que siembras cosechas, entonces yo creo que lo que doy no voy a cosechar. Dos, no creo que sea buena tierra, porque solo voy a recibir fruto o cosechar cuando hay buena tierra. Entonces yo creo que si le doy a Dios, no es buena tierra, entonces no es bueno. Entonces estoy hablando que Dios no es un Dios que da,
Entonces son muchas cosas que se implican que podríamos meternos. Es un tema que así yo no, todos los saben, casi no lo hablo en la iglesia, pero es un tema que me apasiona. Yo sí lo estudio mucho, porque he visto la mano de Dios a través de cada una de estas cosas. Cuando yo ofrendo, cuando yo diezmo, cuando doy de mis recursos, cuando doy de lo que tengo, y entiendo que Dios es mi proveedor y que nada me va a faltar, y que Dios me va a dar más, y que Dios lo va a multiplicar, no porque sea una fórmula, sino porque así es mi Dios. Mi Dios es el primero, está sobre todo, y Él es el primero en bendecir y en ser bendecidor principal. Entonces, es muy tremendo. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar el tema. Espero que haya quedado un poquito claro. Estos son como los puntos, el por qué nosotros seguimos ofrendando, diezmando y dando primicias en la iglesia. No son rituales, no es una fórmula, no es algo que estemos obligados a hacer, pero si nosotros entendemos y estudiamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que esto es algo que significa. De hecho, Jesús, cuando está con Pedro y se le presentan los romanos y les piden los impuestos, Jesús le dice a Pedro que vaya al mar, saca un pez, que de hecho es una enseñanza hermosa, porque Dios le enseña a tener recursos para pagar sus necesidades del mundo con lo que Pedro sabe hacer. Es otra historia, no vamos a meter a esos temas, pero están increíbles. Dios es en la palabra de Dios hablamos de productividad, hablamos de trabajo, hablamos de desarrollo, hablamos de emprendimiento. Y la palabra de Dios es increíble. Entonces, vuelvo al punto sin salirme. Manda a Pedro a pescar un pez, que es lo que sabe hacer, para generar un recurso que el mundo le pide, que es un impuesto, y, y lo paga. Y lo paga. Y en alguna escena le preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? O sea, ¿es digno, es sano pagarle al César impuestos? Y algo que me gusta mucho es cuando Jesús agarra la moneda, le muestra y dice, ¿quién es cara? No, pues del César. Y él dice esta frase, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, Jesús nunca dijo, dejemos de dar. Dijo, denle a cada uno lo que le corresponde. Y esto es bien tremendo. Y voy a cerrar con esto. No por querer pagarle al mundo lo que le corresponde, le quites a Dios lo que le corresponde a Dios. Porque con el mundo cumples sus requerimientos naturales, pero con Dios desatas bendiciones que te van a dar para que cumplas con el mundo y sobrepases lo que el mundo te pide y puedas disfrutar de lo que el mundo pone a través de los recursos que Dios da. Espero no haberte hecho bolas, pero está buenísimo eso. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿De dónde sacaron para pagarle al César? Del mar. ¿Quién hizo el mar? Dios. ¿Cómo lo sacó? Con lo que Pedro sabía hacer. Entonces, Dios te ha dado dones, cualidades y capacidades con las cuales tú puedes producir en lo que Dios ha creado para pagar tus necesidades naturales. Así que ahí te lo dejo de tarea. Voy a empezar a desarrollar este tipo de videos. Más adelante voy a empezar a compartirlos. Si tú los quieres compartir, adelante, no hay ningún problema. Espero que sean de bendición. Si tienes dudas, preguntas, mándame un mensaje, comunícame conmigo. Dime, a lo mejor dime, pastor, me gustaría que nos mandara un video de este tema, de este otro. Y voy a empezar a desarrollar este tipo de videos para que sigamos creciendo en la palabra y sigamos aprendiendo de ella para ponerla en práctica y la podamos vivir. Así que yo los bendigo, espero que haya sido de bendición y espero mandar otro en esta semana hablando más de este tema de primicias y diezmos. Muchas bendiciones a todos. Bye.